Buenas tardes, mi nombre es Fraiber Fernández, estudiante de Ingeniería Electrónica del CEDAT Palmira. Voy a sustentar la fase 3 del componente práctico. Entonces, lo que tenemos es un control de temperatura que vamos a simular, control de temperatura de unos tanques de líquidos. Aquí tengo una válvula de apertura, temperatura mínima, temperatura máxima y salida. Válvulas de paso. Pues todas son servopilotadas. En la simulación acá solamente vamos a ver un piloto. Aquí el tanque, acá el termómetro, aquí tenemos la velocidad del tiempo en la que se va a ver la gráfica. Aquí tenemos el llenado del tanque, temperatura mínima, temperatura, son booleanos para mostrar la temperatura normal, máxima. Acá un medidor de temperatura y un stop para detener la simulación. Bueno, acá en Proteus tenemos un LM35, una placa Arduino, aquí tenemos la muestra de datos, acá unos indicadores cuando la temperatura es alta, baja o máxima y mínima. Eso pues unos actuadores. Son las válvulas de apertura y cierre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que tiene un programa cargado que cuando si tengo la temperatura programada a 35 grados y a 38 máximo. Voy a correr. Listo. Como la temperatura está en mínimo, entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos la salida 6 y 7, perdón, para las señales. Entonces, que la temperatura es mínima, entonces está dando una señal acá y le da una señal acá que está diciendo una apertura de la válvula, ¿cierto? Para el fluido de temperatura. Entonces, si yo subo, listo, entonces la temperatura es máxima, entonces dice que se activó el cierre de la válvula. Pues la idea es tener una temperatura en una constante para mantener el producto en líquido y que no se solidifique. Voy a explicarle acá el funcionamiento del diagrama de control. Los bloques. Acá tengo un random, lo que esto es un binario de 1 y 0 que simula pues el LM535 en el LM35 en este caso, que tiene aquí una constante, aquí un multiplicador para multiplicar esto y me manda una señal acá al termómetro, ¿cierto? Aquí tengo la visualización, acá un medidor de temperatura, aquí tengo los datos, se guardan en una carpeta. Tengo una variable flotante de doble precisión, es esta. Entonces lo que hace es guardarme los datos que genere en los cambios de temperatura. Hay un cambio y él los va archivando para verificar si es constante la temperatura o varía, depende, para tomar medidas preventivas, correctivas, depende del caso. Aquí tengo un controlado, aquí tengo un comparador
¿cierto? Que depende la variable, es una constante, pues la constante que tenga el tanque o la temperatura, depende del producto, de lo que le vaya a programar. Entonces, la temperatura máxima, lo mismo acá, temperatura mínima. Acá dos comparadores y una OR exclusiva para la temperatura normal. En este mismo nodo tenemos un comparador para la temperatura máxima, son booleanos, una válvula de cierre y una válvula de apertura y una OR para la válvula de salida. Que lo que hace es que cuando esta está activa, entonces esta está activa, si esta es 1, entonces acá hay 1 o viceversa. Y si esto está 0, 0, entonces hay 0 y la temperatura es normal. Acá, como les dije, la velocidad del tiempo de la simulación. Acá pues el llenado del tanque, que es manual, y el stop para detener el programa. Vamos a darle correr. Listo, la temperatura es normal, las válvulas están apagadas. Perdón, tengo que cerrar esto acá porque no me deja simular. Listo. Entonces la temperatura. Les explico acá brevemente, así que cuando esta válvula está activa, la entrada es de máxima o mínima, esa válvula de salida debe estar activa. ¿Por qué? Pues porque necesita tener un retorno. En el circuito, esto es un lazo cerrado, entonces lo que necesita estar es recirculando. Vamos a darle simular. A simular el circuito. Listo. Temperatura mínima. Acá lo podemos ver. Temperatura máxima. Temperatura normal. Cada vez que esta se activa, esta también debe activarse. Igual esta. Si esta está normal, esto debe estar apagado. Aquí lo podemos ver. Acá. El tanque. Voy a pausarlo. Ya por último, cerrando. Listo. Entonces, acá tengo pues vean, aquí, perdón, la temperatura es 11.8, ¿cierto? Bueno, tiene un poco de decimal, la iba a quitar, pero igual es 11.8 y como esto lo redondea, es donde yo guardo, se guardan mis variables por la flotante de doble precisión que está allá. Entonces lo que hace es guardar la variable y dice que es 12, pues por lo que acá lo tengo en dos decimales, nomás muestra 12, no tiene decimales, solamente que allá, acá lo redondea, es 11.8. Eso es todo, muchas gracias.